Hola, hola mis queridos parceros y parceras, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. Bueno chiquillos, vamos a explorar un poco la ciudad de Zagreb, esa ciudad mágica, esa ciudad contemporánea, mucho mix entre, no sé, mucho mix entre la naturaleza y la ciudad. Realmente es un lugar interesante Zagreb para visitar. Así que acá les voy a dejar una especie de guía o recomendaciones para hacer en 1 o 2 días viviendo en la ciudad de Zagreb. Algunos lugares pues que les recomiendo visitar. Así que sin más parceros, vamos a entrar de una vez en detalle en este video. Y bueno chiquillos, tengo que empezar con algunas recomendaciones que les tengo que dar sobre Zagreb. Bueno Jefferson, aquí viene la primera pregunta: ¿cómo me transporto, Jefferson? Para eso vamos a utilizar este bebé. Ustedes pueden transportarse ya sea a pie, porque los lugares usualmente están muy cerca uno de otro, utilizando el servicio de tren, o bien por bus. ¿Dónde compro esos tiquetes, Jefferson? Porque no tengo ni idea dónde los voy a comprar. Oh my gosh, ¿qué hago? Simple muchachos, en esas tiendas que se llaman Tisak, ahorita les voy a mostrar un Tisak, o Inovine, usualmente venden los tiquetes de buses o trenes. Son lo mismo porque es la misma empresa que es ZE. Así que lo que tienen que hacer simplemente es comprar ese tiquete y se presenta ahí en la taquilla. Hay unas taquillitas, tiene unas maquinitas, se las voy a mostrar. Así que bueno, vamos a hacer el ejercicio y les voy a mostrar cómo es el proceso. Voy a listar mi tiquete de tren porque ya lo tengo comprado hace ratico. Sale mucho más económico aquí. En el tren usualmente no se compra el tiquete, ya tienen que tenerlo usualmente. En cambio en el bus, si no lo tienes, puedes comprarlo también al conductor, pero bueno. Entonces, esa es la primera opción y usualmente acá tienen los tableros. Y aquí ustedes pueden ver a qué hora viene la ruta de bus y cuál es la que viene. Y por ejemplo, fíjense, aquí va llegando nuestro bebé. Así que voy a hacer el proceso para marcar el tiquete. Entonces, miren, esta es la maquinita. Entonces, bueno muchachos, este es el tiquete de bus. Y lo que vamos a hacer es meterlo en esta maquinita. Así. Así es, y listo. Ahí ya le pone como una especie de sticker y ya. En las bakeries encuentras usualmente mucho pan local o muchas, digamos, cosas típicas de acá. Entonces vamos a ver si puedo grabar en alguno de ellos un poquito de qué es lo que se está hablando. Hay varias, Dubravka es una de ellas. Y pues aquí te voy a entrar una que encontré abierta. Hoy es domingo, es verano, entonces pues bueno, espero encontrar varios lugares que quiero mostrarles así como con mucha disposición. Así que vamos a ver si puedo grabar un poquito por dentro. Bueno chiquillos, como vieron, hay mucha variedad en cuanto a panes para elegir. Hay unos que pues, digamos son como con queso encima, con jamón. Hay otros que tienen esto, son como unos rollos, no son unos rollos, pero son como unas especies de tortas pequeñas, personales, que tienen ricota, queso ricota y espinaca o papa. Algunos también traen carne de cerdo adentro o algunos traen pollo. Pero bueno, más o menos así es el tipo de comida que les puedo recomendar para un desayuno, para empezar el día como con un cafecito, para empezar bien chévere. Trata de venir un poco más temprano para poder estar la estatua un poco más vacía, porque usualmente eso es bastante lleno de gente. Bueno chiquillos, este es el tiquete de tren que tienen que comprar para abordar el tren. Justamente cuesta 53 céntimos, es mucho más económico, y con él puedes abordar el tren o el bus. Donde las vas a comprar es en estas tiendas que les voy a mostrar a continuación. Esta tienda que está acá adelante, que se llama Tisak, se dan cuenta, y la otra que les digo es esta que se llama Ivanov, que fue la que les mostré en la estación de tren antes de irnos. Que una vez ya puedan comprarla, pues listo.
ahí las pueden comprar y abordar los trenes. Les recomiendo pues que eviten multas. Listo, Jefferson, ¿qué hay que hacer aquí en el casco antiguo? Entonces vamos a visitar algunos lugares. Les voy a recomendar algunos lugares que sí o sí tienes que visitar. Nuestra primera parada pues fue la estatua para la selfie, y el segundo es la plaza. Hay que venir en la mañana para encontrar mucha variedad de frutas locales, de cultivos, de flores. Bastante bonito esta parte, la verdad. Parece espectacular. Fíjense nuestros hermosa vegetación y obviamente gente local. Aquí les quiero decir algo bien importante, y es que Croacia es un... miren, se me paró una abeja, mierda. Croacia tiene muchos campos de lavanda, así que hacen bastante artesanías con lavanda y los olivos. Entonces ellos tienen aceites, aromas, perfumes de eso. Eso es un poco de la comida local que les mencionaba justamente. Eso se lee chevapis. Los chevapis o los shishelapis, que son un poquito más largos. Y esa es la plaza. Acá tienen que venir sí o sí, muchachos, para buscar algo de frutas, algo de vegetales. Fíjense la gran cantidad de frutas que encontramos, vegetales. Acá usualmente también pueden encontrar el plátano, muchachos. No todos los locales lo tienen, pero hablo del plátano maduro para nosotros los latinos que estamos buscando plátanos. Aquí lo van a encontrar. Claro que sí. Un poco de la vestimenta local y de recuerdos, de souvenirs. Ya han visto este lugar en otros videos que he grabado, y no me canso de recomendarlo. Me parece un sitio muy bonito, me encanta esta virgen allá. Bueno, chiquillos, algo que les quiero contar también es que, bueno, aparte de este tipo de gastronomía y de comida, de la variedad que van a encontrar también, se van a encontrar con muchos lugares que tienen bastante historia. Justamente vamos para uno de ellos. Acá en Croacia hace mucho tiempo, hace muchísimos años atrás, hubo un incendio que fue la Puerta de Piedra. Se las voy a mostrar muy rápidamente, pero también es una muy buena recomendación que si pueden hacer esos tours con las personas que siempre tienen una sombrilla. Es interesantísimo porque ellos les van a contar muchísimos datos históricos sobre la ciudad o en general, y eso les va a ayudar a disfrutar un poco más la experiencia, porque pueden apreciar muchos pequeños detalles que pasamos por alto muchas veces. Podemos ver la catedral, muy bonita y todo, pero no sabemos qué historia hay detrás de esta catedral. Así que pues esa es mi invitación, que por favor, si tienen esa oportunidad de estar en esos tours, pues bueno, háganlo de una. Y si no, pues simplemente pues ya previamente lean un poquito de historia sobre datos curiosos o históricos sobre esa ciudad, y pues también les va a ayudar a sentirse muchísimo más inmerso en la historia que hay detrás de estas paredes y estos muros. Bueno, muchachos, esta calle yo la había mencionado anteriormente, en otro video lo había mencionado. Si no lo han visto, lo voy a dejar por acá encima. Era para buscar trabajo, es un sitio que yo les recomiendo para buscar trabajo, pero si vienes en un modo un poco más turístico y quieres disfrutar un poco de la gastronomía, de diferentes platos, pues bueno, créeme que esa es una excelente opción. Tienen muchísima variedad. Vamos a echarle rápidamente un recorrido y vamos a ver qué encontramos, pero básicamente muchachos, acá van a encontrar tanto comida local como un poco de fusiones de otros sitios y de otros lugares. Así que no tengan miedo a probar nuevas comidas, entre las que les recomendaba los chevapis. Usualmente se sirve con esas lepiñas. Las lepiñas es un pan, no es como un pan, perdón, no sé, es una textura diferente. Es como nosotros explicarle a los locales las arepas. No puedo explicarles de la misma manera, pero bueno, acá pueden encontrar diferentes opciones, así que les voy a mostrar un poquito con esos lugares. El Paso es un restaurante argentino, fíjense. 2 empanadas más una cerveza por 8,99. Fíjense lo que encontramos: Royal India, un poco de comida india. Este pan que está acá encima, eso es lo que les digo, se llama lepiña.
Bastante interesante este pub para algo de cerveza local artesanal. Por otro lado, fíjense que encuentran también un menú bastante variado. La vez pasada no íbamos enfocados en esta parte, pero bueno, tienen que sí o sí visitar esta parte. Aquí anteriormente era un río, hace muchísimos años fue un río, así que por eso es la forma de este. Fíjense, este restaurante tiene bastante buena pinta. Gurmaskans en Liniesca, Pecheno Pile, que es piletina. Qué buena pinta tiene esto, muchachos. Parceros, miren qué chimba lo que acabo de encontrar. Un carro súper antiguo de la antigua Yugoslavia. O sea, miren esta miniatura, parce. O sea, mi estatura es órganos por alguna razón específica. Pues bueno, es necesario saber dónde están los baños, ¿cierto? Qué curioso.